procedimiento desconozco cuál es, pero pues siempre lo es así, ¿no? Y ese procedimiento que depende del Consejo de Notariado es un procedimiento administrativo y este procedimiento está sujeto al derecho administrativo. Pero la función del notario evidente, quiero que ustedes me den una carta con mi firma, son administrativos, son otras leyes propias, pero esto sí, entonces están jugando mal, o sea, lo que está sujeto a la legalidad, ¿qué hace es esto? Es decir, parte de la función pública. Cualquier cosa le preguntan al profesor de registro notario. Doctor, ¿qué dice el curso? Entiendo al presidente de control que está claro, estamos porque entonces también yo ahora tenemos un presidente, secretario técnico, algo también así. O sea, sí, hay varios profesores que han pasado por su cargo, esa pregunta. Ya. Entonces, bueno, volviendo a mi curso, el tema del empleo público tiene que ver justamente con el régimen de los trabajadores del Estado. ¿Y por qué son importantes los trabajadores del Estado? Ya. Los que hacen marchar el Estado, los que ponen en marcha todo el engranaje público. A ver, ¿quién me lee esto de acá? A ver. Existe la necesidad de profundizar en la reforma del empleo público, bajo la nueva denominación utilizada como reforma del servicio civil. Ello implica un esfuerzo a nivel de entidades públicas al margen de su nivel de gobierno con su ubicación dentro de la estructura del Estado. Para tal efecto, la nueva Autoridad Nacional del Servicio Civil debe establecer los lineamientos y pautas aplicables, con el objetivo de no desnaturalizar los objetivos transitorios que persigue la legislación emitida para el caso de la contratación administrativa de servicios. Ya, muy bien. Entonces, aparece otro término, el servicio civil. ¿Qué entendemos por el servicio civil? El servicio civil es todo el sistema grande de los recursos humanos, por decirlo, tú le estás señalando, que tiene pues el sector público, ¿no? Y tenemos un montón de leyes, tenemos la ley 28175, la ley marco del empleo público, la ley 27815, el Código de Ética de la Función Pública, la ley 30057, la ley de servicio civil y su reglamento, la ley de regímenes especiales como son la ley de la reforma magisterial y su reglamento, ley de la carrera judicial, que regula poderes fiscales, la ley de situación jurídica de oficial con fuerzas armadas, la ley de servicio diplomático, entre otros. Los profesores de universidad nosotros también somos parte del servicio civil, pero estamos dentro de un régimen especial. Principalmente los grandes bloques de trabajadores públicos son los CAS, Decreto Legislativo 57, los 276, los 728 y CERVI. Esos cuatro son los bloques fuertes, por decirlo de alguna manera, y también coexisten los regímenes especiales, que también son un montón, pero que pasan muchas veces a un segundo plano, porque quien trabaja en un ministerio, el CAS, 728, 276, etc. ¿Qué es la carrera administrativa del funcionario y el servidor público? La carrera administrativa. Cuando nosotros hablamos de una carrera administrativa, tenemos que imaginarnos primero que hay un inicio, un ingreso. Y esto se ingresa, se asciende y se trabaja dentro de la administración pública. Y la idea principal es que las personas que trabajan en el Estado son elegidas y promovidas por lo que saben, sin importar sus ideas políticas, origen social o cualquier cosa personal. La carrera administrativa busca crear una estructura sólida en el empleo público. ¿Por qué es importante una carrera? ¿Qué entienden ustedes por carrera administrativa?
A ver, te escucho. La administrativa, lo que yo he leído es que también es la Constitución, ¿Ya? toda la información de la Constitución, que regula la especialización del personal, la dedicación de la administración, o sea, en base a su carrera de dirección, se especializa para ascender y tener como conocimientos especiales. En comparación con otras personas, para que hagamos una buena. Ya, muy bien. ¿Por qué creen, chicos, que es importante la carrera? Para eso. Permite verificar la línea que ha tenido uno y los conocimientos que ha ido adquiriendo. Ok. ¿Qué más? ¿Por qué la académica? Permite ascender. Que se permite ascender por mérito propio. ¿Qué es la importancia del ascenso? El dinero. Ya, pero ¿qué más? Para que te se cargo de más responsabilidad. Pagamiento de los servicios públicos. Hay un concepto importantísimo que tiene toda la carrera y todo ese tema. La meritocracia, efectivamente, que tiene que ser un tema meritocrático. Entonces tú asciendes conforme vas haciendo más labores, adquieres más responsabilidades y demuestras lo que efectivamente vales. La primera aproximación al tema nos indica que toda entidad que se pública que cuente con personal estable y presta servicios de carácter permanente. En la administración pública tienen personal que es necesario de forma permanente, una secretaria, no sé, un conserje, y personal transitorio que aparece según las necesidades que puede tener esta entidad. Por ejemplo, durante la pandemia hubo la necesidad transitoria de incrementar de forma exponencial todo el tema relacionado con médicos, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas definiciones de funcionario, directivo, servidor civil, servidudes parlamentarias, confianza, etc. ¿Qué es un funcionario público? ¿Qué me lee esta parte para comentar un poco de qué es un funcionario público? El funcionario público, características, ocupa un cargo público o representativo, usualmente de designación y no de carrera administrativa. Ejerce funciones de gobierno, dirección general o representación política. Tiene capacidad para aprobar políticas, planes y normas de la entidad. Su permanencia depende del mandato político y no de un concurso público. Está sujeto a responsabilidad política, administrativa y en ciertos casos penal. Ejemplos: el Ministerio de Estado, gobernador regional, alcalde, viceministro. Muy bien. Entonces, el funcionario público por lo general ocupa un cargo de confianza. ¿Ya? Y sus funciones son justamente las que están señalando acá. ¿Y qué es un directivo público? ¿Quién me ayuda con la lectura del directivo público? Características: servidor civil, no político, pero con funciones de gestión y decisión estratégica. Dirige órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales. Toma decisiones organizativas y asigna recursos adecuados. Se accede mediante recursos públicos no formula política de Estado o funcionario público. Recibe ejemplos, director del público, director digital, Muy bien. Entonces, el directivo público es alguien que no ocupa un cargo político, pero que tiene funciones de gestión y de decisión estratégica. Entonces, tienen muchas veces tienen justamente cuestiones que tienen que realizar propias de la entidad pública, pero ellos no ocupan un cargo político, o sea, no son de libre remoción. ¿Ok? Servidor civil de carrera. A ver, ustedes al formulario leyendo lo que es un servidor civil de carrera, por favor. Características: realiza funciones directamente vinculadas a la administración o funciones nativas de entidad o a la administración interna.
evaluación, sería la evaluación de desempeño. Su trabajo se enmarca en los procedimientos y funciones institucionales. Ejemplos: analiza legal la Procuraduría Pública de Justicia, especialista en presupuesto general del presupuesto público, médicos especiales de salud, docente universitario en una universidad de la ley universitaria. Muy bien. Entonces, ¿qué es un servidor civil de carrera? Según lo que has leído. ¿Por qué es, pues? ¿En qué diferencia es un servidor civil de un funcionario de un directivo? La permanencia del cargo. Pero en la permanencia el servidor civil es igual que el directivo público. ¿Ah? Por mérito. El servidor no tiene ningún cargo, hace una función administrativa. No, pues administrativo, porque hay ustedes, pero que se necesita para el funcionamiento, no tiene un cargo de dirección. No quieren ver eso. Ah, pero ellos tienen un régimen especial, ¿ah? Porque ya sabes que no es así, no eres funcionario, eres servidor, eres director. Acá se usan los términos de manera indiscriminada, pero ya saben ustedes que en el examen hay diferencia, que no es lo mismo ser funcionario, no es lo mismo ser directivo y no es lo mismo ser servidor, son cosas diferentes. Pero ¿qué tienen en común todos ellos? Todos ejercen función pública y están en el marco del servicio civil del Estado. ¿Qué son servidor de actividades complementarias? A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver. Características: desarrollan funciones indirectas que no son sustantivas, pero son principales para que la función. Apoya las actividades administrativas y logísticas, accede mediante concurso público de méritos, labor que soporta las áreas principales del Estado. Ejemplos: conductor de vehículos oficiales en un gobierno nacional, técnico de mantenimiento de un hospital militar, auxiliar de archivos nacional, personal de limpieza en una universidad nacional. Muy bien, ¿qué entiendes por lo que acabas de leer? Que no realiza funciones principales dentro de la entidad, entonces va un poco más a lo auxiliar, a lo complementario, pero que de cierta manera ayuda a que la entidad cumpla la finalidad para la cual está hecha. Ok, un ejemplo. Un archivista dentro de, no sé, dentro de servir. Ya. ¿Y cuál es la diferencia de este servidor del servidor civil de carrera? Y las funciones del servidor de actividades complementarias son un poco más orientadas a la auxiliar, no va direccionado a algo. Lo bueno que es claro, ¿no? Más auxiliar de servidor de actividades complementarias. Aparte de la auxiliar del servidor de actividades complementarias. Muy bien, ¿y qué es un servidor de confianza? Un servidor de confianza forma parte del entorno, forma parte de como un asesor de despacho ministerial, una secretaria general, etc., ¿no? Bien. Es que justamente por su formación profesional y conocimientos técnicos asesora pues a los que conforman la administración, pero justamente no necesariamente como desde el punto de vista como funcionario o servidor de carrera, sino ya específico, básicamente su característica principal es que por sus conocimientos técnicos especializados es que puede servir a la administración. Así es. Al ministro de Justicia también le limita su relevancia, ¿no? Es especialista en campos. ¿Quién? ¿El ministro de Justicia? No, pero o sea, debería ser así. Bueno, deberían haber muchas cosas. Mira nomás, le preocupan los cargos directivos en la universidad facultad, y es fácil interpretar esta. Hace mucho tiempo que la administración pública es un demérito más que un mérito. Cuando yo era practicante, uno de mis más grandes anhelos era ser ministro de Estado. Señores ministros, mi otra universidad de la Justicia, la ministra de Justicia, él de arriba, luego que se la República.
pública, Juan Jiménez Mayor, el doctor Figal, o sea, gente que de verdad, gente de peso, ¿no? Y ahora, miren lo que hay, o sea, de verdad, con los secretarios generales. El secretario general es el máximo cargo administrativo. Y los ministerios, ¿quiénes son secretarios generales? Salvo los secretarios generales de MEF, que creo que sigue siendo una ministerialidad. No hay más secretarios generales. Y ves que de verdad que es terrible, ¿no? Aunque hay muchas excepciones. Por ejemplo, la secretaria general de San Marcos es una muy buena profesional en derecho administrativo, muy buena, muy competente. Es muy competente, ¿no? Por lo menos ahí la rectora ha hecho una excelente decisión. De verdad es una persona y una fama muy buena. Pero de ahí no, o sea, de ahí tú ves otras cosas en otros sitios terribles. Bueno, seguramente cuando se empieza a trabajar en el Estado van a ir viendo pues, ese tipo de cosas. Regímenes laborales, los servidores 276, 728, CAS y servidor civil. No es mi intención estar hablando pues del régimen de la policía, de los trabajadores de universidades, pero vamos a hablar de los bloques más grandes que pueden haber. El decreto legislativo 276. Estos son servidores públicos de verdad muy mal pagados, son los peores pagados del sector público. Su sueldo oscila, si quieren saber, es de 2.500 soles, 2.500 soles y exageradamente 2.800 soles. ¿Ya? Pero son el pilar de la carrera administrativa y se hace mucha mala fama porque ahora son personas que renegando por ver cómo ese sueldo, pues no es para menos, pero tienen estabilidad. Entonces son los que llaman trabajadores nombrados. ¿Ya? Pero los puntos negativos que tienen ellos es el tema salarial, es escandaloso. ¿Quiénes tienen trabajadores 276? Los ministerios, son trabajadores muy antiguos, tienen cerca de 90, 80, y plazas que mantienen los ministerios. San Marcos tiene casi la gran mayoría son 276, por ejemplo, aquí, en esta universidad. Entonces, más o menos, imagínense así, multiplicado en todos los ministerios, algo así, ¿no? Y es triste porque son sueldos muy mal pagados. ¿Ya? El 728, en cambio, aparece más o menos por ahí de los 90, por ahí, y es un régimen mucho mejor. Los sueldos son mejores también. Un sueldo de 728 puede depender de los 6.000 hasta más o menos los 8.000 soles, 9.000 soles, y excepcionalmente 10.000 soles. ¿Ya? Sí, vamos a ver términos de plata para que me entiendan un poco. Y es un hito en esta persona porque tiene muchísimos beneficios. Es el régimen de la actividad privada que también lo utiliza el sector público. ¿Ya? San Marcos no tiene esto, pero aquí tiene esto: Ministerio del Ambiente, Trabajo, el MEF tiene un montón de 728, etc. ¿Ya? El CAS. ¿Qué es el CAS? La ley del CAS salió, me acuerdo, cuando yo estaba en pregrado, en el año 2008. No, 2008 también se inició gobierno de la García. Y me acuerdo porque fue la primera vez que yo vi el curso de Derecho Administrativo. 2008, diciembre, sale que el verano por ahí. Era el régimen temporal que hasta el día de hoy existe, tienen cuántos años, de contrato administrativo de servicios. Y lo recuerdo muy bien porque fue la primera vez que yo vi esta clase de Derecho Civil que me enseñaron en Derecho Administrativo 2. Una clase horrible, ¿no? Nunca me gustó. Después, en la práctica profesional, me ha gustado muchísimo más el servicio civil, pero cuando me lo presenté me parecía espantoso, no me gustaba. Y aparece el CAS. El CAS, ustedes lo deben conocer, el CAS es un régimen mucho más flexible. Tienes un CAS desde los 1.000 soles de sueldo, creo que es ver, hasta los 15.600 soles, que es el tope, porque nadie puede ganar más que eso. Salvo el CAS gerencial. ¿Saben qué es el CAS gerencial? Yo te designo director y tú firmas un CAS gerencial en mérito de tu designación y puedes ganar entre 13.000 hasta 22.000 soles más o menos. ¿Ya? Y sí, la gran mayoría de personas en la República hoy por hoy son CAS. Y los CAS también ahora son, ¿saben?, trabajadores nombrados permanentes, porque en la época de la pandemia se dio una ley mediante la cual aquellos trabajadores CAS que tenían más de 3 meses trabajando adquirían inmediatamente la condición de trabajadores indeterminados. ¿Saben eso, no? Entonces, hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de trabajadores CAS que son permanentes en el sector público.
público. Yo era trabajador casi permanente, por ejemplo, porque me agarró esa norma en época de pandemia y mi costo se volvió permanente. Porque antes, cuando trabajabas en el sector público y eras CAS, te renovaban cada 3 meses y siempre estabas pendiente de que cambiara el jefe y tú agarrabas y votabas a la gente, porque cada quien quería su gente, porque entonces había mucha movilidad en el sector público. Y después, cuando me empieza a pasar, yo me pasaba, yo estuve como EFA, luego fui ministro del ambiente, luego fui al ministro de trabajo, se fueron cambios a nivel de Jimena, luego fui de inclusión social, y era según quién era mi jefe, porque me llevaban de aquí para allá, ya veo. Pero yo, desde mi punto de vista, y quizá esto puede ser muy impopular para los profesores de derecho laboral, no estoy tan a favor de los nombramientos. Y eso que se los han nombrado acá. Porque me parece que el ser nombrado es un incentivo a relajarse. En cambio, si yo tengo que ir renovando 3 meses, oye, me tengo que ir a temprano. O sea, yo tengo amigos que son directores. Mi director no voy a decir qué ministerio. La semana pasada, la pobre no almorzó que estaba viendo con una de sus trabajadoras que encima le había mandado con viáticos pagados a Bali a una exposición. Y estaba que no quería hacer un informe. Y claro, es trabajadora casi permanente. ¿Qué va a hacer? No la puede votar. Tiene que convivir con ella. Porque cuando yo puedo venir, marco mi existencia a 8:30, estoy ahí haciendo, me puedo tomar todo el día haciendo una carta y chao, me voy. Nadie te dice nada. En cambio, cuando tienes un contrato temporal, aunque yo porque sabes que te vas, te largas. Y creo que aplica para todos los regímenes, porque yo he conocido a veces, en verdad, en la mutación de una persona cuando es contratada a ser permanente, me parece a veces negativa. Entonces, ¿qué trae esta norma de estabilidad de los CAS? Esta norma, desde mi punto de vista, trajo se puso lenta la educación pública, porque como todos ahora serían estables, ya no te doy la milla extra, no voy a las 6, no todos se a las 6, no, pero a veces para que quedarte más, te quedas más. No todas las personas pensamos así, y creo que aplica también, incluso para los profesores también, no te nombran nada, es importante. Y peor cuando tienes normas donde las normas están diseñadas para ratificarte constantemente por más de que no des más. Claro, usted dice que cuando se supone, cuando uno no está nombrado o no tiene la estabilidad, pues evidentemente se esfuerza más de lo que debería, pues porque se supone que al ser más eficiente, se supone que laboralmente, o sea, como es un entorno más competitivo, pues uno se obliga a sacar lo mejor de sí. Pero como usted dice, si antes dependía bastante de quién era el jefe, o sea, dependiendo de tu jefe podías estar o no, o sea, no estamos hablando necesariamente que había meritocracia, sino que... hemos pasado en un extremo, hemos pasado de una volatilidad a un estatismo. Estatismo me refiero de estático, ¿no? De estatizar. ¿Ya? Entonces hemos pasado de un lugar a otro. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué es lo bueno que les puedo contar mi experiencia como ex servidor público? Que esta ley salió y a los 2 años asume Pedro Castillo y menos mal que todos sean trabajos permanentes. Porque desde mi punto de vista nunca había en verdad un gobierno, bueno, a veces también se le acerca, ¿no? Porque los trabajadores públicos, CAS permanentes, eran literalmente, si lo quieren usar en términos de pandemia, la primera línea de batalla frente a toda la mediocridad en el sector público que querían hacer y que hoy siguen haciendo. Y después era con conocimiento de causa, o sea, lo más impensable lo proponía. Y claro, yo me puedo negar, no te voy a decir favorable, porque está mal. Les puedo contar, a mí me acuerdo que me quisieron que yo saqué un informe favorable para designar a un soldador jefe de un programa social. ¿Cómo un soldador? No, pero es que cumple, tiene título de soldador. ¿Y qué va a soltar Caliwarma? ¿Va a soltar? Y me acuerdo que yo con una asesora de secretaria general nos pusimos, no vamos a sacarlo, lo voy a observar. Y lo regresé. Si yo decía permanente, me votaban por eso. Porque el orden venía de Palacio. Entonces yo pensé, todo
justo medio debería ser, eres estable si eres meritocrático, porque como estamos en el país donde la informalidad de todo el mundo pues son como unos chosicanos con poder, pues vivimos de eso. Así que bueno, y por eso pues el sector público termina perdiendo gente valiosa, lo digo por mí, lo digo por un montón de gente que ha sido muy decepcionada de trabajar con el Estado. Dime. Justo, bueno, no entendí si está a favor del CAS o en contra. Estoy a favor. Bueno, es un poco, yo también estoy como que un poco entre un punto medio porque no sabría concluir si es bueno o malo, pero me voy más para lo malo porque siento que si bien en un inicio se creó este régimen laboral para una necesidad transitoria, porque en un inicio el CAS era temporal, ya luego se modificó para que haya un CAS permanente, pero ¿qué es lo que pasó? Hubo un abuso de contratos CAS, o sea, el CAS era en un inicio, tenía que ser justificado en un servicio temporal, si no, no debería usarse, tendría que ser el 728 o el 276. Entonces, el abuso es lo que malogró este régimen laboral. Un ejemplo claro es lo que pasó, y ese ejemplo que usted puso es lo que realmente pasa, o sea, si uno no era CAS permanente, por ser temporal, te podían votar por no cumplir con lo que ellos esperaban que uno hiciese. ¿Por qué? Porque el CAS era de 3 meses. Entonces, no te votaban, pero se cumplían los 3 meses y Chao, no te no renovas. Exacto. Pero en realidad de repente no te correspondía el CAS, sino que te correspondía el 728. Pero el abuso del CAS es lo que justamente malogró ese régimen laboral. Y un ejemplo muy triste de eso fue lo que vi que hizo la Municipalidad de Lima con trabajadores de limpieza, que fueron como 30 CAS que votaron simplemente porque habían, creo que usado en una huelga, habían dicho, o sea, habían usado Porky en lugar de Aliaga y él los votó. No, O sea, sí, no. es que eso lo ves, o sea, en verdad la administración pública, yo comparto tu indignación, yo vivo indignado, ahí veo cada atrocidad y digo, pero ¿por qué? Y es desmoralizador. Yo digo, ¿qué hago dictadura chapista? Que debe ser corporativo, otra cosa, o sea, ¿para qué? O sea, eso, o sea, no voy a decir con quién hablaba hace 5 meses, dije, yo digo, derecho administrativo, y yo todos los ejemplos, lo que yo enseño de cómo debería ser, no es posible que haya lugares o entidades públicas que pisotean eso de una manera impune. ¿De para qué enseño? Voy a hablar de la meritocracia, tía. Vamos a ver la meritocracia, los alcances, ¿sabes? La cultura de la informalidad. Pero bueno, hay que hacer patria, ¿no? Hay que ir cambiando poco a poco, ¿no? No es lo único que les podría decir. Y sí, yo estoy seguro que muchos de ustedes van a entrar al sector público. Y batallen, luchen, ¿no? Muchos hemos estado en el sector público, nos hemos peleado, hemos estado ahí con errores y con aciertos, pero ahí estamos. Ese es el problema del CAS. ¿Y cuál fue el puesto? Dime. Según su experiencia personal, por ejemplo, de cada 10 puestos que se ofrecen en el Estado, ¿cuántos diría que tiene para? O sea, claro, o sea, de pregunta personal, o sea, pero si no... 80%. ¿Te puedo decir cuántos no tienen para? 2 Uno será. No. Será. No es que no tengan vara, o sea, a ver, ¿qué es tener vara? Tú necesitas armar tu equipo. Entonces yo busco tener a la gente más competente, ¿no? Conozco gente que ha entrado y que ha ganado sin ningún tipo de ayuda porque lo merecía. Pero si tú, por ejemplo, yo convoco, imagínense a Isaac para que Isaac postula que una convocatoria en mi dirección y Isaac es el mejor, pues tiene vara y además es el mejor. O es el más calificado para mí en ese trabajo. Entonces, la gran mayoría, yo pensaría, ¿no? Actualmente, sí, yo siempre lo veo así, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho. O sea, conozco, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien, pero no conocen a Felipe Tanto, que existe. Y Felipe acaba de entrar en un CAS en Misiones Jiminas
Y Simba, completamente así, solito se fue, se mandó y me contó y dije, ¿quién conoces? No, a nadie, Erika. Bueno, qué bueno que digo, de verdad, me sorprende, no, creo que te lo mereces, pero me sorprende que sacaste de un sueldo de 5 números, creo que es. Sí, 5 números. Entonces, que esté bien, digo, por fin vas a ganar 120, ¿no? Ya vas a dejar de andar hecho sin carne y vas a poder tomar. Entonces está bien, ¿no? Dime. No, o sea, solo para recalcar, o sea, no era, esa pregunta no es con ninguna intención, o sea, sí, yo simplemente recuerdo que en una clase anterior con otro profesor, que no voy a decir el nombre, también nos había hecho un comentario así. ¿Que el sector público esté lleno así de...? Él nos dijo que a su parecer, de cada 10 puestos, 7 tenían para. Así, yo diría que 9. ¿Trabajas en el sector público? ¿O trabajas en el sector público? No, ya, ha trabajado en el sector público, pero no voy a decir No más. mucho, entonces. Yo he trabajado, yo me he formado en el sector público, o sea, yo te lo puedo decir, que te he visto, o sea. Y claro, o sea, en alguna oportunidad meten a impresentable. Yo te lo puedo decir, por ejemplo, en alguno de mis trabajos, a mí me hizo la guerra la amante del ministro. De verdad, o sea, yo, por acá, o sea, ¿qué le pasa? O sea, entonces, imaginen, o sea, meten a sus amantes a trabajar ahí, todo el mundo sabe que estaba ahí, la amante del ministro. Entonces, yo soy bastante diplomático, ya antes cuando tenía su edad, ustedes eran un poco más explosivos, eran cosas más, ahora no, ¿qué me importa? De verdad que ya te cambia. ¿Dónde trabajas tú? Yo, a ver, en este momento no estoy practicando. Y como te veo todo internado, pensé que estabas No es por el Open Day. como estás vendiendo Biblias, entonces algo así. ¿De qué taller eres tú? CEDIN, ¿Qué es el Círculo de Estudios de Derecho Informático. de la doctora Rondinelli? Sí. Fue mi profesora. Ay, qué chévere. Yo fui la última promoción que ha ido antes de su fallecimiento. No, fallecimiento, de cayó enferma y falleció como 10 años después, 8 años después. Fue mi profesora de metodología e investigación, profesora principal de esa facultad, bajita. Dictaba martes y jueves de 8 a 9:30 de la mañana. Muy buena profesora. A mí me encantaba, o sea, te jalaron las encuestas de los amigos. Bueno, ustedes, nosotros nos desgraciaron para las encuestas. Pero ella, me acuerdo que siempre en todas las clases decía idiomas, todas las clases lo repetía como unicordiado. ¿Y para qué? Yo aprendí inglés, francés, italiano, portugués por ella, en verdad. Y yo se lo digo a su esposo, el doctor Leopoldo Gamarra, que eso ya era el esposo del doctor Leopoldo Gamarra, como era su esposo, y uno regió más. Entonces, una gran maestra, creo que la principal de esta facultad. Qué pena que las buenas gente se va y en cambio bastante impresentable sigan. Entonces, frente a esta patología que tiene el CAS, se intentó dar un remedio. ¿Y cuál fue este remedio? La ley del servicio civil. La ley de servicio. Y esta ley de servicio supuestamente tiene más beneficios, tiene estabilidad, tiene meritocracia. Conozco algunas personas que son servir. Los ministros de Estado son servir. El ministro de Estado gana 30.000 soles, por ejemplo. Y 5.000 no me acuerdo. Viceministros son servir, secretarios generales son servir. Y hay entidades que están haciendo en base a la ley servir. Puestos que tienen CTS, un montón de beneficios sociales. Y están sujetos también a evaluación de cumplimiento. Pero en verdad, chicos, esta evaluación de cumplimiento para mí es un saludo a la bandera. ¿Y por qué me ha tocado? Cuando yo era CAS, me hacía una evaluación de cumplimiento, o sea que prácticamente si yo he sido un ocioso, pues igual lo va a cumplir. O sea, esta ley está hecha para que nunca te voten. Salvo que cometas un delito terrible, te hagan algo o hagas algo, no te van a votar. ¿Ya? Pero si alguno de ustedes está muy interesado en este tema, los invito a que puedan investigar más, etc. El tema del empleo público es bien bonito. ¿Ya? ¿Ah? El doctor Dante Paiva trabaja en servir, les puede contar toda la casuística que ha visto en servir.
Y servir al tribunal de servir es una institución a uno. Porque en verdad es una muy buena institución porque te marca la pauta de qué es lo que tienes que hacer en el acceso a la función pública. Pero ¿cuál es el problema? El problema son que las entidades públicas no lo aplican. No lo aplican. Y yo estaba de verdad, chicos, este tema a mí me genera, tengo sentimientos encontrados. Porque yo hablaba la semana pasada con un profesor, pero ¿cómo hacemos que las entidades públicas, o cómo hacemos que las entidades públicas cumplan la ley? Piensen en una municipalidad lejana. Y realmente se sientan en la norma y no pasa nada. No pasa nada. Hace rato me tuve que estacionar aquí abajo por este evento, porque están haciendo bulla. Entonces me fui más abajo por eso. Y me encontré con un profesor del presidencia política. Me dice, ¿cómo está? Con mi saco. Cuando vengo con el saco me dicen, qué elegante. No te voy a venir así con polero. Y me dicen, qué elegante. Y dije, hola, ¿cómo estás? Te veo como futuro rector. Me dice, ¿cómo es ese saco? Y dije, para aquí voy a mentir de ser el mal, tú, o sea, miren mi comentario. Y la cosa que me hace el profesor, me decías el mal, que se cargo encima que pagan poco. Tú quieres que me termines denunciando. Y me dijo, no, porque acá, lo que yo he visto de esta universidad, tú puedes hacer de todo y nunca pasa nada. Y justo, ya tengo que entrar en ese piso civil. Y estaba en relación con la semana pasada. Y que en verdad, no es el caso de San Marcos, porque no quiero hablar mal de mi empleadora. Pero voy a imaginarme de una municipalidad lejana, se sientan en la ley y no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos para que pase algo? Tengo que meter una acción de amparo, tengo que traer un fiscal de presión del delito. Y yo creo que la respuesta de esto está en que lamentablemente la ley de procedimiento administrativo no termina de articular por completo con la ley de contencioso administrativo para tener quizá un procedimiento, digamos, por ejemplo, como hay en Francia o puede haber en Colombia o parte en Argentina, de un procedimiento contencioso por exceso de poder. Esa es mi conclusión. Y a veces estoy pensando que tendría que tener una reforma legislativa. Pero claro, pide tú al Estado peruano que te cree un procedimiento nuevo, que te cambie de contencioso, una vía para que cumpla. Pasar pues. Entonces, pero creo que es algo que se tiene que empezar a explorar. Es igual cuando la administración pública, viendo la clase de la semana pasada, comete atrocidades y comete fondos públicos. Y de hecho, este lunes pasado, un árbitro, abogado también, de contratación pública, me llama y me dice, Eric, yo estoy más a favor ahora que con la administración pública te induce a cometer un error, tienes que aplicar actos propios. ¿Saben qué son actos propios, no? Derecho civil. Dije, pero ¿por qué vas a aplicar actos propios? Esto de aquí es claramente vulneración al principio de confianza legítima. Me dice, no, porque tú por actos propios puedes pedir indemnización. Y digo, pero no te entiendo. Supuestamente tú eres iuspublicista, defiendes la comunidad del proceso público, ¿por qué le quieres meter un elemento civil? Cuando la salida de esto tiene que ser la aplicación de lo que dice la ley del procedimiento, una responsabilidad administrativa, en todo caso extracontractual, porque es por un hecho ajeno al contrato. Pero, o sea, no sé, perdonen si me los absurdos con estos comentarios que me indignan, pero es que tiene que ver mucho con todo este desorden que genera la administración pública y porque lamentablemente no tenemos mecanismos eficaces para pedir una tutela adecuada. Y si ustedes piensan que puede haber mucho desorden en guardos públicos, esto es peor. Porque encima aquí, en un guardo público, se da que pena las empresas, el consorcio, la constructora, aquí se trata de personas que trabajan en el sector público, de derechos laborales. ¿Ya? ¿El locador es un servidor civil? No es un servidor civil. Y es más, el locador esto ya desapareció porque ahora se llama contrato menor. ¿Qué responsabilidad hay? Tiene responsabilidad civil y tiene responsabilidad penal. ¿Qué pasa si yo agarro y me llevo el proyector a mi casa? ¿Solo civil? No penal. Ya, ahí sí me agarras, no sé cuántos años.
Pero se dan cuenta que yo estoy sujeto a ciertas reglas de conducta, ¿no? Tienes responsabilidad civil, tienes responsabilidad penal, tienes la responsabilidad administrativa disciplinaria. Creo que, perdón si no estoy Adelante. correcto, disciplinaria es cuando se va a controlar o castigar a los mismos funcionarios, o sea, a los que trabajan dentro de la administración pública, creo yo. Así es, correcto. El disciplinario es un procedimiento que abarca justamente el tema de los servidores civiles que tienen faltas previstas en la ley. En la realidad funcional es cuando yo veo el reglamento jurídico administrativo y las normas internas. Pero tranquilo que vamos a hablar un poco de lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento administrativo disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador o funcional. Si lo quieren agrupar todo esto, el más conocido es el procedimiento administrativo disciplinario que se le aplica a los trabajadores públicos. ¿Ya? Pues imagínense pues que yo cometo muchas faltas en esta universidad. No sé, comienzo a pintar con grafiti los muros, no sé, soy pirómano y quemo una carpeta, o sea, me pueden abrir un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? En cambio, un procedimiento administrativo funcional es distinto porque aquí entra la potestad de la Contraloría General de la República. ¿Ya? ¿Qué tipo de amonestaciones hay? Hay tres tipos de amonestaciones. La primera es la amonestación verbal o escrita. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes practican aquí en el sector público? Además, que está en el registro público, si ya te dijeron que estás en el registro público. Bueno, ¿quiénes han practicado registros públicos? Digo, o en el sector público. ¿Nadie? Vamos a Isaac. ¿A qué hora te entraba? ¿A qué hora entrabas? ¿Y siempre llegabas temprano? ¿A qué hora llegabas? Y te cortaban. Pero no marcabas asistencia. No, que yo no era Nunca has sido practicante. o sea, pero sí hacía labores. Era antes de la naturalización. Ese es un ejemplo, claro, que su compañero de la desnaturalización del contrato del servicio público. O sea, es lo que pasa. Y eso es solamente en chiquito. O sea, imagínense, si eso pasa en el último eslabón de la cadena, ¿cómo será pues en los otros sitios? Mira cómo tengo experiencia personal. Yo cuando era practicante, yo nunca iba temprano. A pesar que quería temprano, siempre me llegaba a 8:40, 8:31 y yo tenía que marcar mi asistencia. Eso en Indecopio. Y me mandaban los memos de tardanza. Aparte me descontaban, ganaba 700 soles y me descontaban. Entonces, luego veía que a los casos, que les descontaban 728 que había ahí, les llegaba eso, la amonestación verbal escrita por tardanza. Luego de eso, si tú cometes una falta, no, supuestamente te pueden suspende un mes. Y lo peor que puede ocurrir es que te destituyan, que te voten. ¿Ya? ¿Cuáles son las faltas de carácter disciplinario? Son un montón. El incumplimiento de las normas, la reiterada resistencia, incurrimiento de violencia, la concurrencia en estado de embriaguez, bajo la influencia de drogas, sustancias estupefacientes, abuso de autoridad, uso de la función con fines de lucro, deliberadamente daños materiales, etc. Todo esto son faltas de carácter disciplinario que pueden ocurrir. ¿Ok? Autoridades del PAT. Las autoridades que tramitan un procedimiento administrativo disciplinario son siempre el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos, el titular de la entidad y el tribunal de servicio civil. Imagínense, por ejemplo, que esta es la Oficina General de Asesoría Jurídica de un ministerio, el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos ustedes son un pool de abogados. Entonces, resulta que yo he detectado, no sé, una falta grave de su compañero Isaac. Entonces, vamos a ir y yo informo a los recursos humanos que he descubierto que el señor pues viene, marca y se va a la calle, no trabaja. Y hay cámaras que lo ven, que viene, marca y se desaparece, o está por ahí, no sé, haciendo detención.
Entonces yo solicito que le hagan un disciplinario por abandono de trabajo, de trabajo. Entonces, le van a abrir un disciplinario. Yo soy el jefe inmediato. Y al ser el jefe inmediato, ¿qué es lo que me corresponde? Ser el instructor del procedimiento. Pregunta, si yo lo he denunciado como jefe, ¿puedo ser el instructor o no? No hay imparcialidad. No hay imparcialidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decirle al secretario general que designe otro instructor por falta de imparcialidad. Le ponen al jefe, no sé, de administración. Y él es su instructor. Y luego el instructor emite una recomendación y evalúa la falta. Y ese justamente puede ser cualquier otro. En toda esta tramitación hay una persona que se llama el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario, que se encarga de asesorar técnicamente en la tramitación del procedimiento. ¿Ya? Y finalmente termina esto con una eventual sanción o con la absolución. Vamos a imaginar que te sancionan con un día de suspensión un día de sueldo. Entonces tú no estás conforme con eso y te vas al Tribunal de Servicio Civil para pedir que lo reviertan. Y así funciona esto. Pueden ustedes entrar en internet, los pronunciamientos del Tribunal Civil, hay un montón de pronunciamientos donde se ven todos estos temas. ¿Ya? Tienen la fase por eso instructiva y la sancionadora. El sancionador es recurso patrocinio. Puede también haber inhabilitaciones en el ejercicio de la función, entre otras. ¿Cuáles son? Bueno, acá seguimos con otras infractores. Cumplir, hacer una parcializada, bueno, todo eso que van a ver acá está enunciado. ¿Ya? En cambio, en la responsabilidad administrativa funcional, que es de la Contraloría General de la República, van a ver ustedes que tienen una primera instancia a cargo de la Contraloría y una segunda instancia a cargo del Tribunal Superior de Sanciones de la Contraloría. Principalmente aquí se van a ver a todos los funcionarios públicos que pueden tener eventuales faltas, ¿ya? Dentro de las sanciones que hace la Contraloría. Bien, vamos a ver ahora, a conversar un poco acerca de la desigualdad en el empleo público. Dime, Isa. Los procedimientos de impeachment, por ejemplo, de congresistas. Ellos están en ellos son procedimientos parlamentarios. No, porque ya lo impiden de ejercer porque es un funcionario público. Es como una censura a un ministro. Una censura a un ministro que está acá, eso es un procedimiento político. Pero lo que ahorita porque es Eso no tiene, eso está en el ámbito del derecho constitucional puro. No está acá. ¿Ya? A ver. Una reflexión importante de esta clase es la desigualdad. Creo que todos van a coincidir conmigo en que el empleo público es muy desigual. Aparte de desigual, ¿qué más es? Es informar bien más a su compañero. O sea, no te quiero poner como mal ejemplo, sino de repente a veces tú recurres a la informalidad como una salida a la eficiencia. Porque ¿qué debe ser lo correcto? Oye, ponerlo como practicante, no sé. ¿Cuánto van a practicar? 1050, 1100, no, por ahí, 1130 soles. Y de repente con ese precio no le conviene, pues. Si no voy con eso mejor, 1130 soles, me pongo a lavar carro, 25 soles por carro y puedo hacer en una semana en soles, ¿o no? ¿Qué cosa? Obviamente como tercero, claro. Pero ¿por qué recurrir a la informalidad? Porque ese tercero sería informal. Porque yo cuando he trabajado en el sector público he ayudado a contratar un montón de terceros, un montón de mis amigos que se han como terceros. Terceros directos, no hay concurso ni nada. Porque necesitas urgente la salida. Entonces, todos los intentos, el CAS, desde el 206, el 728, la ley Servil, es una salida a mejorar la administración. A veces sacrificamos la formalidad por ser eficientes, o ser más rápidos, y vemos a los terceros como una salida. Vamos a hablar un poco acerca de la sentencia del TC que declara inconstitucional la ley 31.131. ¿Qué pasa cuando los
disensos se presentan entre dos poderes del Estado, que vemos que dispone que los ciudadanos en contra del Estado mismo y te ofrecen situaciones, soluciones imposibles de cumplir. A ver, Isaac, lee esto de acá. El 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional deliberó el pronunciamiento sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra de la ley número 31131, la cual regulaba la transición de los trabajadores del Estado bajo la figura de los contratos colectivos de servicio, regulado por los decretos legislativos número 2016 y número 2028. La ley impugnada fue aprobada por insistencia por el Poder Legislativo ante la frecuencia del Poder Ejecutivo de procurada, dada la falta de absolución de observaciones hechas por el Tribunal. A ver, ¿y esto? El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda, brindando una interpretación conforme de una de las decisiones impugnadas. Sin embargo, la sentencia tuvo poco alcance y se limita a sumarse una lista de procedimientos relativos a las competencias sobre la administración de la hacienda pública, el diseño del régimen de empleo público y las características en las que debe impulsar. Muy bien. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? ¿Qué más? ¿Cuál es la finalidad de la jurisprudencia del TC? Uniformidad. Uniformidad, ¿no? Entonces, como dice el doctor Landa, la Constitución no solo incorpora exposiciones, sino que también valores superiores y también analiza los principios expresados tácitamente previstos en las Constituciones. ¿Qué pasa con los servidores de un adecuado régimen del empleo público? El derecho al trabajo y los derechos laborales de los trabajadores de la administración pública en el Estado social. Hay derechos, los DESCA, ustedes saben perfectamente que son, están impregnados de la dificultad de tener exigibilidad y eficacia. Y a diferencia de los derechos de libertad, en los cuales el Estado debe restringir su ámbito de influencia, estos derechos implican la elaboración e implementación de políticas públicas. Tú no vas a tener una política pública por el derecho a la vida, pues, ¿no? La vida es vives o mueres. Pero hay otro tipo de derechos que sí requieren de la acción del Estado para que se puedan implementar, de lo contrario no servirían. Entonces, dentro de este Estado se requiere justamente la exigencia de condiciones mínimas para poder alcanzar los puestos. Y el Tribunal Constitucional ha entendido que el acceso a la función pública no solo es un bien jurídico, sino también un derecho fundamental y importante. El derecho fundamental del acceso a la función pública. De hecho, está pisoteado por todos sitios, ¿no? Entonces, no es un derecho a la defensa de libertad, sino que tampoco es un derecho de protección o prestación porque no posibilita el acceso a los derechos protegidos por los derechos económicos y sociales, etc. Entonces, cuando nosotros decimos que el derecho del acceso a la función pública es un derecho es un derecho fundamental, obligamos al Estado a que dé condiciones mínimas para que este acceso pueda servir. Eso va de la mano con lo que preguntó. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? José. Lo que preguntaba José cuando me dice, de todos los casos, ¿cuántos crees que son con vara y cuántos crees que son libres? ¿No? Y yo doy un veredicto desalentador. Y es que no debería ser así, todo debería ser por mérito. Todo debería ser por mérito. Y es una realidad que a veces nosotros miramos a un costado y lo dejamos pasar. Entonces, el acceso a la función pública, cuando el Tribunal Constitucional interviene, intenta darle una connotación, un valor que sea más objetivo con la finalidad de que todos podamos tener acceso. Y también hace un deslinde entre las competencias del Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a la hacienda pública, ¿no? ¿Saben qué es esto? ¿Han escuchado alguna vez? Esto ha cambiado un poco los últimos 2 años. El Congreso puede generar leyes que tengan un costo al Estado, al órgano ejecutivo. En teoría no. Pero ya hay algunos pronunciamientos en general mediante el cual el Congreso sí está generando ahora leyes con
cargo al costo ejecutivo. Antes, en cambio, siempre había una línea muy directa, perdón, una línea muy clara que el Ejecutivo, el Congreso no podía generar costos, ¿no? Propiamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, en estos temas del régimen del empleo público ha habido algunas excepciones. Por eso vemos que hay algunas leyes que dicen vamos a nombrar a todos los médicos contratados. Entonces eso genera un costo. Antes eso era inconstitucional, hoy por hoy no tiene. O ese proyecto de ley que decía que los congresistas deberían ganar lo mismo como juez supremo. Ahí, por ejemplo, yo creo que no debería ganar eso, de verdad. Yo tengo opiniones, ¿sabes? Tiene que ver conmigo con esto. ¿Cuánto creen ustedes que gana alguien en el sector público? Sí, tiene que ser proporcional con su función. Un director general. 8.000. Tienes, por ejemplo, miren, ahora quizá miren, ¿no? Vamos a usar el ejemplo ministerio. Ministro, secretario general, viceministro, director general, director de línea, y aquí vienen todos los trabajadores. Trabajador 1, 2, 3. Director general. ¿Cuánto creen ustedes que dan de director general? 10.000, 12.000. 4.000. 6.000. 10.000. 15.000. O si un director de línea, 6.000. y un trabajador, 4.000. es muchísimo más. Miren, un ministro se gana 30.000, 25.000, 20.000, entre 13 a 15.000. Estos trabajadores van desde los 12.000, 13.000 hasta 1.000 soles, pues. Es relativo. Para mí es muy mal pagado. Muy mal pagado. Eso es montos brutos, ¿sabes? O sea, eso tiene que quitar el impuesto a la renta. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, un gas de, por ejemplo, 11.000 soles, en ingresos netos son 8.900 aproximadamente. Prefiero usar los números para que puedan entender la dimensión que, por ejemplo, todos los locadores ahora son nombrados, para que vean el costo que implica la necesidad de la relevancia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero miren, ustedes lo mandan al subsuelo 4. La pregunta es, ya, vamos a ponerle después 4.000. Vamos a acusar sus sueldos. ¿Quién va a trabajar con ese sueldo? O sea, secretario general. O sea, el buen servicio público tiene que ser bien remunerado. ¿Tú a quién quieres en el servicio público? ¿Qué es a lo mejor es? Entonces, ¿por qué tienes que pagar tan mal? Ahora se pagan mal. 20K. 20.000, porque si no hay que dar los impuestos, ¿cuánto es esto? Eso debe ser en sueldo neto. Sí, el sueldo neto son 12.500 netos, ¿ah? Considerando que vas a tributar el 8, casi hasta el 30%. Sí, casi 12.500 netos. Y eso súmale el peligro de este cargo te va a dar denunciar, ganar, etc. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, un director de líneas, o sea, dime, Isaac,
Yo entendía que no hagan el presidente. No, de la PCR. Creo que de acuerdo supremo, pero era doble sueldo. No sé, creo que se debe ser la que como 50.000. El presidente fue 50. ¿Qué más tú le pagas? Imagínense, 8.000 a directo, 8.000, 7.000. Luego eso puede generar que sean corruptos porque les pagas mal. Entonces vamos ahora al tema de los congresistas. El Congreso tiene una particularidad que el Congreso tiene su propio presupuesto. Ellos mandan acá. Pero claro, ellos pueden decidir que no van a igual que un juez. O sea, ellos son un régimen totalmente aparte. ¿Ya? Y claro, para acceder a estos puestos, oye, para ser secretario general te piden 5 años de experiencia como director general, por ejemplo. O sea, tienes o en el sector público o en el sector privado. O te piden aquí 1 año de experiencia en el sector público. Te piden varias cosas, ¿no? Para asegurar cierta calidad. Pero el sector público no debería ser más remunerado, debería ser mucho mejor remunerado. Desde mi punto de vista, yo he visto mucha gente que se ha ido del sector público porque los sueldos no justifican. No justifica el peligro de trabajar ahí, que te denuncien por todo y tampoco es mal pago. Que ustedes en algún momento, en unos años, cuando comiencen ahí a ofrecerles más plata, me van a dar la razón. Estaba ahí ganando, no sé, con Isaac en informalidad, ahora luego analista, 3.000, luego 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, y llegas a un tope de 10.000, y luego otra persona, ¿sabes qué? Vete aquí por 15.000 soles netos, te vas a salir rico, ¿no? Claro, es así. ¿Alguna pregunta? Entonces, el Congreso puede promulgar leyes. Podría, sí. No, me refiero a lo del presupuesto, que del Ejecutivo, sí puede. Sí, ahorita lo he hecho un montón de veces. Claro, pero entonces discrepa con el. Yo discrepo. Discrepa con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 31.1.31, porque justamente se declaró inconstitucional porque dijo que afectaba el presupuesto, porque no sé, el Congreso no había tomado en cuenta. No, yo estoy de acuerdo con el criterio. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que haber una separación, porque si tú tienes un Congreso que puede determinar de forma tan divertida en la hacienda pública, terminas generando forados y la política fiscal tiene que mantenerse aparte. Pero lo que estamos viendo ahora, sobre todo con el cambio de tribunal constitucional, es que el Congreso está generando cosas y el Ejecutivo es complaciente. Por ejemplo, un nombramiento así, y sabes que a todos estos métodos acá planilla, eso no debería ser así, sino que está siendo en contra de la misma esencia del servicio público. Si tú dices que el servicio público es un derecho fundamental, ¿cómo? Y el servicio público se hace mediante concurso, ¿cómo lo vas a hacer mediante ley? No tiene sentido, es un contrasentido. Entonces, esa es mi posición. Yo estoy a favor de que todo tiene que hacer por concurso público. Concurso público, no se está bien, ganas de camiseta, con reglas claras. ¿No? Como ustedes han ingresado aquí, ¿por qué? Porque están ganando la tica, la toma, sus ingresos, no, pues, ¿no? O sea, ustedes han concursado con un montón de gente y ocupan un espacio por concurso de admisión, ¿o no? Entonces, pues tenemos un convenio también sobre razones de trabajo, el 178, el convenio 151 de la OIT, tan famoso que ustedes no deben haber visto el derecho laboral. Tenía una sentencia, lo voy a pasar para que ustedes lo revisen. Se ha subido un artículo en el Drive, si han visto. Ese artículo, esta sentencia, yo voy a trabajar en un artículo que está en direcciones Scopus, ¿ya? Entonces, chequen y van a poder sacar. Vamos a resolver los casos. A ver, ¿quién lee el caso? La profesora María del Rosario. La profesora María del Rosario Gormán, licenciada en Educación, ingresó en 2014 a una institución educativa pública de nivel secundario, administrada por el Ministerio de Educación bajo un contrato CAS para dictar cursos de matemáticas. Durante 7 años consecutivos renovó su contrato anualmente cumpliendo jornada completa, con horario fijo y tareas propias de un docente de planta. Luego, en 2022
4, norma magisterial, y que no se renovaría su contrato. La docente alegó que debido al tiempo y naturaleza de sus funciones, su contrato casi se había desnaturalizado y que correspondía su incorporación al régimen de la reforma magisterial o en su defecto a otro régimen laboral con estabilidad. En paralelo, María descubrió que algunos colegas suyos con la misma función docente habían sido incorporados al servicio civil, ley número 357, mediante concurso público, mientras que a ella nunca se le ofreció participar en tales procesos. Además, María denuncia que durante su contrato se le exige realizar tareas administrativas adicionales como elaboración de informes y coordinación de proyectos sin pago extra. Pregunta 1, tú misma. ¿Bajo qué régimen laboral debió estar contratada la profesora María desde un inicio, considerando la naturaleza de su función y la ley? ¿Bajo qué régimen? Bajo el régimen de reforma ministerial. De la ley, justamente por del régimen de la reforma fiscal. Pregunta 2. ¿Tú? ¿Quién quiere la pregunta 2? Tú, Isaac, experto en desnaturalizar trabajo contratos. Lee la pregunta 2. Se configura la reorganización de contratos en caso de María, lo que es base de la ley. Decreto legislativo está mal. Bueno, siempre están mandando a hacer otra cosa que no corresponde. No sé quién dirá que una secretaria, hay un concurso 276, una secretaria postula una plaza de 10 de nombramiento como la cual empieza, pero sigue siendo trabajadora secretaria. O sea, eran dos contratadas, secretaria y limpieza. Hay un nombramiento para una plaza de limpieza, las dos postulan, van a la secretaria y sigue la secretaria de labor secretaria. Tres. ¿Quién es la pregunta 3? ¿Puede María alegar vulneración del principio de igualdad por no haber sido considerada en concurso en la ley 357 que para realizar funciones similares a otros docentes incorporados? ¿Qué opina? ¿Quién dice que no? ¿Sí o no? Sí. Yo digo que no. ¿Pero por qué? Si lo ofrecieron Creo que porque esa ley no está regulada exactamente para docentes. Así es, o sea, o sea, si tú ves que un grupo hace una ilegalidad, como, oiga, yo también quiero la ilegalidad, pues me están discriminando, ¿no? Si estamos aquí en un tema docente, ¿qué ley de la carrera magisterial? Entonces la ley servir no es para la carrera magisterial, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo me entero que hay un grupo que está haciendo eso, pues uno puede decir, yo también quiero, pues, más bien ellos están mal. ¿Yo? ¿Me entienden, no? Pregunta 4. ¿Tiene derecho María a exigir remuneración adicional por las tareas administrativas extras que le fueron asignadas? ¿Sí o no? ¿Cuál es el fundamento legal? Acá puedes exigir, pues exigir porque te lo vayan a dar. No conozco ni un solo caso que lo hayan hecho. Si lo consiguen, me lo traen porque no lo conozco. Porque no está dentro de su contrato laboral. Es que siempre tienes un rol y otras funciones que te asignan. Se me hace un poco extraño. Siguiente caso. ¿Quién lo lee? En la Municipalidad Metropolitana de Nueva Esperanza, varios ayudantes fueron autorizados a realizar un trabajo remoto durante la modernización del edificio institucional. Uno de ellos fue Luis Ramos, especialista administrativo y oficina de logística. En febrero de 2024, la Oficina de Control Interno recibió un informe anónimo en el que se indicaba que Luis estaría dedicando parte de su jornada a negocios personales en línea, descuidando sus funciones. Para verificar la denuncia, un funcionario del control interno instaló, sin autorización formal, cámaras ocultas en la oficina de Luis durante los pocos días en que él acudió presencialmente. Con esas grabaciones se concluyó que en algunas horas Luis navegaba en páginas de compra-venta,
Con base en ese material se inició un procedimiento administrativo disciplinario por incumplimiento de funciones, imputándole la falta genérica del artículo 85, literal Q, de la Ley de Servicio Civil. Luis alegó en su defensa que la instalación de cámaras fue ilegal y vulneró su derecho de intimidad en el centro de trabajo. En aplicación de la doctrina del futuro del árbol prohibido, las grabaciones no podían usarse como medio probatorio. La falta imputada no estaba tipificada expresamente, por lo que sancionable violaría el principio de publicidad. A ver, pregunta uno. La cláusula, la conducta imputada puede sancionarse bajo cláusula penal del artículo 85 literal Q de la Ley de Servicio Civil. ¿Qué dice ese artículo? ¿Tienen a la mano? Las demás faltas que señala la Se ley. expresa explícitamente, No vulnera es la explícito. tipicidad. Así es, no hay tipicidad. Pregunta 2. Dice, las grabaciones obtenidas mediante cámaras ocultas pueden considerarse prueba válida en el procedimiento disciplinario. ¿Cómo se aplica aquí la teoría del fruto del árbol prohibido? Considero que no, porque en primer lugar vulnera el principio el derecho a la intimidad, y luego de que esa doctrina penal dice que una prueba obtenida ilícitamente no es válida durante un proceso. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué limitación la administración al crear obligaciones o prohibiciones no previstas expresamente en la ley? ¿Cuáles son los límites? Tipicidad. Tipicidad. Muy bien. 4. Pregunta 4. Si se comprobara que a fecha de las grabaciones Luis cumplió con entregar todos los productos de su cargo en los plazos establecidos, ¿qué principio debería primar? ¿La sanción disciplinaria o la presunción de disciplina? ¿Qué opinan ustedes? Presunción de ilícito. No, este es trabajador, no es tercero, él es trabajador. O sea, el tercero sí, a pesar de que haga cualquier cosa, cumple con la. Pero el tercero no está sujeto a la disciplinaria, pues no es trabajador, es proveedor. Por eso, no hay. Pero él no es, él es trabajador.